Sean todos bienvenidos a este tutorial. En esta ocasión les estaré explicando cómo crear una base de datos, cómo crear tablas dentro de su base de datos y cómo realizar un CRUD. Primeramente tendrán que haber abierto su Magnum Studio. Cuando lo tengan abierto les aparecerá esta interfaz. Aquí a su mano izquierda tendrán toda la información de su base de datos. Entonces ingresaremos aquí a New Query y esto es lo que estaremos viendo. Primero veremos la creación de la base de datos. Esto no es algo muy complicado. Básicamente solo tenemos que escribir create database y le colocamos el nombre de la base de datos. En este caso le colocaré prueba 1. No es muy exigente en la forma en cómo escribas tu código. Ven, no me da ningún error, así que no hay mucho problema. Pero a fin de tener algo más ordenado, lo colocaremos así. Primero, la primera letra será mayúscula. Entonces crearemos nuestra base de datos. Seleccionaremos y le daremos a ejecutar. Aquí dice que ya se ejecutó. Entonces aquí le damos a refrescar para que se carguen los datos. Abrimos aquí y vemos que hay prueba 1. Pero si ustedes tienen muchas bases de datos, y colocaré un go. Esto es para seccionar el código, que primero se ejecute una parte, se ejecutará todo lo que está dentro, luego seguirá con lo que está afuera, y si hay otro go, seguirá así, para que no se ejecute todo de una sola vez, que haya un proceso más ordenado. Si ustedes tienen muchas bases de datos que no utilizan mucho y no quieren tener problemas cuando creen una, le pueden decir que elimine la base de datos si existe, y aquí colocamos el nombre de nuestra base de datos. Esto no se recomienda si ustedes tienen base de datos con registros que sí necesitan, porque una vez la borren no van a poder recuperar sus registros. Ok, vean, aquí tenemos nuestra base de datos recién creada. Le daré que la borre esa base de datos si existe. Le daré a ejecutar, dice que ya se ejecutó, todavía sigue aquí. Le damos refrescar y como ven ya nos desapareció. Entonces ahorita la creo de nuevo y le doy aquí refrescar y aquí está. Solo recuerden, como les digo, que no deben ser bases de datos que tengan registros que a ustedes les importen, porque una vez los borren ya no van a poder recuperarlos. Bueno, ya tenemos nuestra base de datos creada. Cuando creamos la base de datos, luego tenemos que decirle que queremos usar esa base de datos, porque como ven yo aquí tengo muchas bases de datos y no voy a estar usando todas de una sola vez. Le debo especificar cuál voy a usar. Entonces solo coloco use y le coloco el nombre de la base de datos. Y eso es todo. Ya creamos nuestra base de datos. Ya verificamos si esa base de datos existía para que la borrara y la estamos usando. Y eso es básicamente crear una base de datos. Luego procederemos a la creación de tablas. Para crear nuestra tabla usaremos esta información. Crearemos esta tabla con estos atributos: nombre, teléfono y edad. Será una entidad matrículas. Para eso solo debemos colocar create table y colocamos el nombre de la tabla. Tenemos que estamos hablando de una tabla que almacena matrículas. Los nombres de las tablas siempre deben ser en plural, así que le colocaré matrículas, luego colocando dos paréntesis, un punto y coma para finalizar, y dentro de esos paréntesis ustedes tienen que definir todos los atributos. Lo coloco un tab para colocar los atributos aquí más ordenados. Entonces revisamos nuestra tabla y vemos que primero tenemos un id. Entonces colocamos id matrícula, que será un tipo entero. Ustedes ven aquí, los va enumerando de 1
en 1, de un tipo entero, no debe ser no nulo, siempre es necesario, es obligatorio que esté, y esta va a ser nuestra llave primaria, que es la que utilizaremos para relacionarlas con otras tablas, y le colocaremos un identity. ¿Qué es un identity? Esto básicamente lo que hará, como ustedes ven, todos los registros van enumerados. Aquí va normalmente de 1 en 1, pero cuando le colocamos el identity, de manera automática lo va colocando de 1 en 1, no tienen que escribirlo ustedes manualmente. Entonces seguiremos con el otro atributo. Tenemos un nombre, aquí el tipo de dato string no está, pero tenemos un varchar que también nos almacena caracteres, solo que tenemos que especificarle cuántos caracteres vamos a ingresar. En este caso le pondré 50. Siempre después de que coloquen una columna, colóquenle una coma. Entonces ya tenemos una variable nombre, una columna nombre con un tipo de dato varchar. Entonces ya tenemos esta columna. Vamos al teléfono. Aquí ustedes pueden elegir de dos formas. Pueden colocarle un int y no necesitan especificarle cuánto, como en el varchar, o pueden colocar un varchar, porque en muchas ocasiones las personas colocan un guión en los números y ese guión es un carácter, que no es un número, así que podemos utilizar un varchar. Luego seguiremos con la columna edad, en este caso sí sería un int, y ya está. Aquí colocaremos un go para seccionar este código y lo seleccionamos y le damos ejecutar. Acá le damos refrescar. En la prueba 1 nos vamos en la opción tablas y aquí nos aparece nuestra tabla matrículas, y eso básicamente cada vez que ustedes quieran crear una tabla siempre le colocan create table, el nombre de la entidad de la tabla, siempre en plural, y aquí le especifican todos sus atributos, todas las columnas, siempre con una coma, porque si ustedes hacen esto les dará un error. Siempre debe llevar una coma, solo que el último no es necesario. Entonces ya tenemos nuestra tabla creada. Ahora vamos a hacer un CRUD. ¿Qué es un CRUD? Es una abreviatura que dice crear, leer, actualizar y borrar. Create, read, update y delete. Crear, vamos a hacer un insert. Vamos a insertarle en código todos los registros que queremos que se ingresen. Entonces simplemente colocamos un insert, le decimos a dónde queremos que se inserte. Queremos insertar datos en la entidad, en la tabla matrículas. Bien, aquí ya me está dando las opciones para ingresar datos. Y luego le colocamos values, que son los datos que vamos a ingresar. Colocamos paréntesis, colocamos un punto y coma. Si ustedes tienen problemas para recordar todas las columnas, todos los datos que deben ingresar, porque están trabajando con muchas tablas, simplemente se van aquí en las tablas, le dan en columnas y aquí les aparecen los datos. Recuerden que el id se va a agregar de manera automática, así que no tenemos que agregarlo porque colocamos el identity. Entonces seguimos con el nombre. Los nombres, como es un varchar, un string en otros lenguajes de programación, los vamos a colocar en comillas simples. Entonces colocaremos un nombre cualquiera, le colocaremos José. Luego colocamos una coma para separar los datos y luego vamos por el teléfono. Recuerden que colocamos un varchar porque vamos a colocar un guión. Entonces, como es un varchar, colocaremos otra vez comillas simples. Colocaremos un número cualquiera, el guión, y ya está. Entonces nos falta otro dato, colocamos otra coma y nos falta la edad. Le pondré 25. Como esto es un número, un entero, no es necesario colocarlo entre comillas y ya está. Ejecutamos, ya nos dice que una fila ha sido afectada, y así es
cómo se insertan datos. Si ustedes quieren insertar más datos de una sola vez, pueden copiar. Para no escribir de nuevo todo esto, le cambian el nombre. Le colocaré Miguel. Acá otro número. Aquí le colocaré que tiene 20 años. Y ya lo ingresamos. Si ustedes no quieren hacer esto, entonces pueden escribirlo de otra forma. Vamos a copiar esto. Para ahorrarse código, pueden colocar otra coma, colocan otro paréntesis y aquí adentro colocan los otros datos que quieren ingresar, como los hemos ingresado aquí. Ya no tienen que escribir insert into especificar la tabla a la que le quieren ingresar estos valores. Entonces vamos a cambiarla aquí, le colocaremos Manuel, número aleatorio, le pondremos 15. Vamos a copiar esto para que no nos cueste mucho y colocaremos otro nombre. Recuerden siempre poner una coma, siempre van a poner una coma, porque si no les dará error. Y le pondremos que tiene 35. Esto ustedes pueden modificarlo y pueden colocarlo así, colocan un tab, presionan tab, para que estemos ordenados. Y esto va a funcionar de la misma forma. ¿Ven? Y ya ingresamos datos. Este es un insert, el create. Entonces ya tenemos nuestros registros, pero cuando ingresamos registros, pues obviamente en un futuro queremos leerlos, que se nos muestran todos los datos que tenemos ahí, y para eso utilizaremos un select. Es muy sencillo, colocamos select, colocamos un asterisco para decir que queremos que se muestren todos los registros de esas tablas, le decimos de dónde queremos que se muestren y le especificamos la tabla, la entidad, y así de sencillo. Esto debería hacer que se muestren todos los registros de nuestra tabla matrícula. ¿Ven? Aquí están todos los registros que hemos ingresado. Y ven, aquí está el identity. Miren. Él automáticamente ha ido agregando el número de registro. Y ahora vamos a actualizar. Imagínense que se han equivocado en algún nombre. Por ejemplo, tal vez Miguel era Marcos, por ejemplo. Entonces pueden actualizarlo. Para actualizarlo tienen que escribir update. Le colocamos de dónde queremos actualizarlo, la tabla matrículas, colocamos la columna que vamos a modificar, que es nombre, y le decimos que ese va a ser igual y le vamos a ingresar un nombre. Y en este caso le vamos a poner Marcos, pero debemos especificarle dónde, porque en la columna de nombres pueden haber muchos nombres. Le decimos que vamos a colocar ese nombre donde el id matrícula es igual, y hacemos un select antes para verificar cuál es el id. El id es igual a 2. Aquí está. Eso usted estaba de más. Entonces
Veamos acá, pongamos atención, teníamos Miguel antes, lo vamos a cambiar por Marcos. Dice que ya se afectó una fila. Entonces ahora utilizamos el select de nuevo para ver si realmente se ha afectado. Y vean, aquí tenemos Marcos. Ahora lo que haremos será cambiarle la edad. Para no tardarnos mucho, copiaremos el código. Y aquí, donde especificamos la columna, colocaremos edad. Mira, aquí ya nos da por defecto. Y como es un número, ya no va a ir entre comillas simples. Le pondremos, tiene 20, le pondremos 30. Y el id sigue siendo 2. Dice que ya han sido actualizados los datos. Comprobémoslo. Y efectivamente, ahora tiene 30 años el Marcos. Si ustedes quieren actualizar más de una columna, entonces no hay problema, solo que aquí donde dice nombre, luego de eso le colocamos una coma. Por ejemplo, ahora vamos a cambiar todos los datos de Manuel. A Manuel le pondremos María. Luego vamos, ya pusimos el nombre, vamos por el teléfono. Mira, ya nos da por defecto, le colocamos un igual. Y le colocamos el número, recuerden que es Barchal. Para que haga un contraste le pondré muchos 5. Y luego otra coma. Y luego vamos con la edad. Y le pondremos, Manuel tiene 15, le pondremos 40. Y ya está. Vean, ya dice que se nos afectó una fila. Vamos a ver si es cierto. Miren a Manuel. Miren, no le cambiamos aquí el id. Por eso es necesario especificarle dónde. Hemos actualizado los datos, pero del registro con id2. Ahora le colocaremos el 3 para que vean que se cambiará el de Manuel, aunque se van a repetir los datos. Vean. Y así. No es necesario que coloquen este where aquí donde está. Yo solo le he puesto ahí porque se me hace más fácil, pero pueden colocarlo aquí sin ningún problema. No es obligatorio que sea así. Entonces, ahora necesitamos borrar un registro. Como por ejemplo aquí tenemos 2 repetidos. Queremos borrarlo. Ya sabemos qué identity tienen. ¿Cuál es el id? El 2 y el 3. Entonces, solo debemos hacer algo muy simple. Colocamos un delete. Le decimos de dónde, que es nuestra tabla matrícula. No, ahí no va. Tengan mucho cuidado al hacer esto, porque si le dan esto así, sin colocar un where, sin especificar qué registro, por ejemplo, colocaremos un where ahorita. Where el id de la matrícula, le decimos que queremos que se borre un registro de la tabla matrículas donde el id de la matrícula es igual, y aquí le colocamos el id. Por ejemplo, vamos a borrar el 3. Dice que ya se afectó, vamos a ver. Vamos a corroborar. Y efectivamente se eliminó el 3, vean. 1, 2, 4. Ok, pero si quieren colocar comentarios, miren, solo colocan los guiones pequeños y ya se les coloca en verde. Significa que son comentarios. Ejecutaremos esto. Miren, dicen 3 filas afectadas. Ahora vamos a ver cuántos registros tenemos en nuestra tabla. No tenemos ninguno, porque le dijimos borra de la tabla matrículas. Y le borró todito.
Ahorita tal vez puedan entender algunos memes sobre el where, cuando haces consultas a la base de datos, que cuando haces un delete sin where, se te borran literalmente todos los registros de esa tabla. Así que tengan mucho cuidado, porque si son registros que realmente son importantes, ya no los van a poder recuperar. Pero por suerte aquí ya teníamos nuestros datos. Ya tenemos, vean, todos nuestros datos. De nuevo. Entonces hay que especificarle mejor. Siempre recuerden hacer eso, porque si no les va a dar un gran problema. Pues, miren, siguió el identity. Teníamos del 4, siguió el 5, el 6, el 7 y el 8. Borraremos el 8. Y ya está. Y así es. Miren, hemos creado nuestra base de datos. Le dijimos que la íbamos a usar porque recuerden que van a tener muchas. Creamos tablas y hemos hecho un CRUD. Este CRUD puede hacerse de manera más fácil. Si ustedes se van acá en matrículas, le dan clic derecho y le dan en Edit Top 200 filas. Ok, tenemos un error. Tenemos un error. Veamos cuál fue el problema. Deberíamos poder editar. Ok, un error por ingresar al usuario. Voy a colocar de nuevo. Le digo que quiero usar esa base de datos porque ya la tengo creada. Vamos a base de datos, a pruebas, revisa mis tablas. Le digo que quiero editar. Ok, ese era el error. Vean, aquí está nuestro registro. Aquí yo no lo voy a poner 8, ¿no? Porque recuerden que borramos el 8 porque ya tenemos un identity y nos agrega manualmente todos los datos. Le colocaré Rosita, le colocaré un número cualquiera. Y le colocaré que tiene 78 años. ¿Ven? Ya se nos ingresó los datos. Si yo voy acá y hago un select, muestro todos los datos, me aparecerá Rosita. ¿Vean? Entonces hemos hecho esto desde aquí sin necesidad de escribir código, pero ustedes deben aprender la forma en cómo hacer un CRUD solo desde código. Entonces ya hemos insertado un dato. Aquí, como ven, pueden mostrarse todos los datos y podemos editar el update. Por ejemplo, le pondré María de nuevo. María. Y ya está. Vean. Voy acá. Vean dónde está Rosita. Porque le he colocado a María hoy. Hago otro select para mostrar los datos. Y ya está María. Puedo cambiar literalmente todo. Le pondré que ahora es más joven, tal vez unos 40 años. Voy de nuevo y hago un select. Tiene 40 años, ¿ven? Le decimos un update. Podemos cambiar literalmente todos los registros que queramos. Y para borrar, simplemente le damos acá. Nos vamos aquí a esta pestañita. ¿Ven? Le damos clic derecho, le damos delete. Nos dice que si usted le da que sí, todos los datos se van a la fila, se va a borrar de manera permanente. Por eso recuerden lo del delete y sin el where.
porque se les va a borrar de manera permanente y ya no van a poder recuperar esos datos. Ok, tenemos solo hasta el 17 y está Manuel. Vamos con el select. ¿Ven? Y entonces así es como ustedes deben hacer sus bases de datos, así es como van a crear sus bases de datos, así deben insertar sus tablas. Los comentarios solo les colocan 2 guiones pequeños, vean cómo cambia de color. Cuando son comentarios son color verde. Así pues son las distintas formas de insertar datos. Aquí hemos actualizado y aquí hemos borrado. Siempre recuerden usar un where.